Carlos Montouto, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos todas y todos? Pues por aquí andamos, trabajando. Como, Mm, Porque ya sabes, Manolo, que vienen malos tiempos para la lírica socialista y de eso vamos a hablar hoy. pues ya veremos si solo es para ellos o es para todos, y el tú más y todo eso. Bueno, vamos a empezar con un tema. La querella contra el PSOE no es un farol, va muy en serio, dices. Y esto Ujú. viene a cuento de que el PP ha presentado en la tarde del lunes una querella en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionadas con el caso Coldo, después de que el secretario de organización del PSOE, como todos sabéis, don José Luis Ábalos, haya quedado al borde de la imputación, eso dicen, que está casi casi, pero aún no ha caído, después de un informe de la UCO, de la Guardia Civil, que ve indicios por su papel relevante y la responsabilidad en la trama. La trama. Y Por después de que el pasado jueves el señor Pedraz, que es también magistrado instructor en la Audiencia Nacional y que no es sospechoso de afinidades con el Partido Popular, mandar a prisión al señor Víctor Daldama, el famoso conseguidor, y a su socio, Claudio Rivas, personaje del que vamos a hablar mucho en el programa de hoy, junto con la hermana de este, María Luisa Rivas, por los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública en la llamada trama de los hidrocarburos, que es una cuestión al margen, bueno, al margen conectada, pero separada de la investigación general del caso Coldo. Ujú. Por tanto, que Santiago Pedraz haya dictado 3 autos de los que se desprende muy importante información, no es moco de pavo, porque no se trata ya solamente del papel de Ábalos, que también, sino la conexión que existe en la condición del señor Ábalos cuando era ministro de Transportes y las actividades ya suficientemente entendidas como presuntamente delictivas por parte del juez Pedraz, del famoso conseguidor o piedra fundamental en el desarrollo de las actividades en la rama Coldo de ese Ministerio de Transportes, el señor Víctor Daldama. Por tanto, ahí ya vemos que las fuentes de información, como mínimo medianamente cribadas, de las que puede nutrirse una querella como la que ha presentado, ha decidido presentar el Partido Popular, además de lo que ahora contaré, no parecen dirigirse a una mera especulación en el vacío, sino que contarían con un cierto aval de lo que en derecho se llama fumus boni iuri, que significa apariencia de buen derecho en latín, y que revestirían la apariencia de que efectivamente es factible, más allá de quien lo publique, que pueden haberse cometido hechos de una máxima gravedad en relación a un cierto grado de corrupción, como mínimo en el Ministerio de Transportes, conecten o no conecten en la prueba que puede hacerse de esos hechos finalmente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero que afectarían de una manera muy directa, desde luego, al Ministerio de Transportes en la época de las mascarillas, que entonces dirigía el señor Ábalos, y que termina de rematarse y que justifica, al menos así lo cuenta, en su presentación de la querella Borja Semper ante los micrófonos de la prensa a las puertas de la Audiencia Nacional en el día de ayer, que justifica precisamente con una información aparecida en un periódico de lo que llamamos la falsosfera, The Objective, donde este periódico asegura tener grabada una entrevista en vídeo con uno de los dos protagonistas, perdón, empresarios que estarían o habrían trabajado en la trama de defraudación de hasta 182 millones de euros en el pago del IVA
a través de una licencia irregular para poder vender gasolina en la trama de hidrocarburos, según los cuales, según estos empresarios, o al menos uno de ellos, repito, grabado en vídeo, justificarían que o habrían explicado que por indicación del propio Aldama, que estaba medrando supuestamente a través de Coldo García, y de hecho habría habido una reunión de este Aldama en la que estaba presente Coldo García con el empresario y socio de Aldama, Claudio Rivas, por la que lo que se buscaba era precisamente la concesión de una licencia que permitiera estar exentos del pago del IVA en la compra, pero poder revertir el 21% de IVA en la venta de esos hidrocarburos, es decir, pues fuel para la maquinaria industrial, de servicios en gasolineras, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo ello a favor de una empresa que se llama Villafuel SL, que está directamente conectada y de la que es alto cargo Claudio Rivas, que es uno de los tres, junto con su hermano y junto Víctor de Aldama, que fueron enviados a prisión el pasado jueves por el juez de la Audiencia Nacional, el señor Santiago Pedraz. Claro, esto estará publicado donde esté. Pero yo me he ido a la fuente, me he ido a buscar The Objective, me he ido a buscar la publicación concreta en la que esto se denuncia y la cantidad de detalles de las reuniones que se dan, quiénes estaban presentes, cuándo se produjeron, dónde se produjeron, cómo, según este relato de estas personas, el precio que se puso de la licencia por parte de Víctor de Aldama a Claudio Rivas y estos supuestos empresarios, socios, amigos suyos. Recordemos, Claudio Rivas está en la cárcel, ahora mismo igual que Santiago, igual que Aldama, Víctor de Aldama. El precio que se le puso, que era un coste de 600.000 euros, pues, en fin, puede ser todo lo especulativo que se quiera. Pero lo cierto y verdad es que en los correos electrónicos de Ábalos en la investigación del caso Coldo, hay un email enviado el 29 de septiembre de 2020, y esto no es un invento, esto está en las investigaciones hasta donde se conocen en el caso Coldo. Bueno, pues donde Ábalos juntaba múltiples enlaces de la plataforma inmobiliaria Idealista, donde se ofrecían diferentes inmuebles, algunos de ellos ubicados en la organización de la Alcaidesa, en la zona de la costa de Cádiz. Y lo cierto y verdad también, y esto es un hecho contrastable, porque la publicación de estas licencias aparece en el Boletín Oficial del Estado. En junio de 2021, efectivamente, esta empresa, Villafuel SL, consiguió la famosa licencia que supuestamente andaban buscando desde septiembre de 2020, en pleno periodo de pandemia, y qué casualidad, justo a partir de ese momento, en los meses siguientes, los deseos de Ábalos se hicieron realidad y una empresa vinculada al Dama compró uno de los chalets elegidos por el exministro y firmó con él un contrato de compraventa, con lo cual se camuflaría teóricamente el supuesto regalo, entre comillas, como una supuesta operación legal. A ver, es que estos hechos, aunque se los haya inventado un avezado guionista al servicio de oscuros intereses de la fachosfera, son, desde luego, hechos con demasiado detalle, demasiado comprobables, y haya o no entrado, como se denuncia, por ese empresario grabado en vídeo que pretende mantener el anonimato, al menos de momento. Evidentemente, en donde dice que acude a la segunda planta de la sede del Partido Socialista en Ferraz y entrega una bolsa con 90.000 euros como parte de ese pago de los 600.000, pues sea cierto o no sea cierto, incluso ese testimonio, además de que coincide con otros hechos que son contrastables y comprobables, como son la concesión de la licencia a Villafuel, como son la compraventa de una empresa vinculada con Víctor de Aldama del chalet en la costa de Cádiz a favor de Ábalos, justo en las mismas fechas. Hablan en concreto de que fueron dos pagos en efectivo en octubre de 2020, que los llevaron a una bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón con 45.000 euros en cada ocasión.
Bueno, si esto ha sido así o no ha sido así, evidentemente el juez tendrá que llamar, quien investiga esto, tendrá que llamar a Víctor del Dama, tendrá que llamar a Claudio Rivas, tendrá que llamar a el director de The Objective o su legal representante o su editor, tendrá que pedirle que le enseñe el vídeo, tendrá que identificar ahí sí quién es la persona que realiza esas manifestaciones, habrá que investigar a esa persona, es decir, hay un cúmulo suficiente de indicios con apariencia de buen derecho que hacen que en el juicio prospectivo que todo juez tiene que hacer cuando se le presenta por los ciudadanos cualesquiera una denuncia o una querella, necesariamente tenga que inclinarse por admitir a trámite esa denuncia o esa querella, como la que ha presentado el Partido Popular. Ujú. Esto es gravísimo en el sentido histórico de la palabra. Es verdad que nunca antes había habido una querella criminal de un partido político en España contra otro. No contra una persona concreta, sino contra otro partido político, directamente como organización. También es verdad que la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entiéndase por tales todo tipo de colectividades con algún tipo de representación y algún tipo de organización estatutaria, desde una sociedad mercantil a una asociación, a una cooperativa, también a un partido político, como no, es una responsabilidad penal específica de las personas jurídicas establecidas en el Código Penal, introducidas a partir del año 2015. Por lo tanto, solo podría darse una cuestión de semejantes características como la querella de un partido político contra otro a partir de 2015. Pero lo cierto es que estamos hablando ya de palabras muy mayores con este paso por parte del Partido Popular, que decía antes, yo vi la presentación que hizo ante las cámaras de televisión y los micrófonos Borja Semper de esa querella en el día de ayer, y el hilo narrativo que exponía Borja Semper, que tiene bastante, lo he dicho en varias ocasiones, bastantes habilidades comunicativas y por eso está ahí, tiene una oratoria muy distinta a la de Cucamarra o a la del portavoz Tellado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues él, cuando le preguntaban, oiga, pero ¿ustedes por qué no la han dirigido contra una persona concreta si sospechan que Pedro Sánchez es, en definitiva, responsable de último de lo que suceda en su partido político en Ferraz? Y ellos dijeron, no, nosotros hemos tenido conocimiento de lo que hemos tenido conocimiento hasta ahora, pero esto apunta a que solo es el principio, porque claro, conforme más investigaciones se hagan en la trama de hidrocarburos, cuanto más gente acabe detenida e ingresada en prisión, cuanto más investigaciones se hagan en la trama Collo y más gente acabe ingresada en prisión, pues efectivamente, estamos ante un caso Bárcenas al revés. En el sentido de que vamos a ver cuánto tarda, por ejemplo, pues Pedro Sánchez en decirle al señor Ábalos en el momento que sea imputado, sé fuerte José Luis o sé fuerte Víctor de Aldama, ¿no? Sé fuerte Víctor, ¿no? Por tanto, ellos decían, hasta el momento y hasta donde se sabe, lo que conocemos es lo que conocemos, pero esto tiene toda la pinta de ser el inicio de algo mucho más gordo, o igual de gordo, o más gordo, conforme vayan investigándose teléfonos, haciéndose detenciones. Naturalmente, ¿cuántos empresarios había implicados en la trama de Villafuel? Villafuel era la única empresa con intereses de concesiones oscuras de licencias para hacer dumping fiscal, de manera que no pago el IVA cuando compro, pero sí que lo cobro cuando vendo, y por tanto ahí me pego un pelotazo impresionante porque me evito pagar 182 millones de euros en un año solamente en el pago del IVA. ¿Hay más? Estos empresarios que supuestamente ha entrevistado Objective y de los cuales, claro, cuando se atreven a publicar estos porque tienen alguna prueba contundente de ese testimonio. Y de hecho ellos citan en su reportaje que tienen una prueba grabada en vídeo, aunque a petición del empresario que ha contado la película, de los 90.000 euros en bolsas de 45.000 euros cada uno en el mes de octubre de 2020 entregadas en la sede de Ferraz, tienen que bueno, pues irse
vamos a ver, tendrán que identificarlos, le tendrán controlado, evidentemente, y tendrán que facilitárselo al juez cuando el juez se lo pida. Por tanto, aquí no estamos hablando de las excusas que ya he estado oyendo el día de ayer, que han sido básicamente, es que me han presentado otra vez una querella con recortes de periódicos. No, ya mire usted, hay recortes y recortes. Una cosa es una opinión, una cosa es una teoría sin pie ni cabeza que no apunte hechos que sean comprobables o contrastables, y otra cosa es una teoría que, por muy teoría que sea, apunta a unos hechos que sí son contrastables o incluso ya están contrastados. Entonces, yo creo que cuando, lógicamente, a Borja Semper le preguntan los periodistas y se están planteando entonces ustedes, a raíz de la gravedad de lo que están denunciando en el día de hoy, formular una denuncia, una moción de censura. Pues Borja Semper muy absolutamente dice, bueno, no hace falta, ¿no?, recordar que Pedro Sánchez llegó a su propia investidura por primera vez en 2019 gracias a la condena del Partido Popular como responsable civil subsidiario en uno de los juicios de la rama Gürtel, como consecuencia precisamente de una moción de censura contra Rajoy. Pues como no hace falta recordar esto, también recordaremos que el PNV habitualmente y también las fuerzas independentistas catalanas en el Parlamento español tienen un peso decisorio para inclinar la balanza absolutamente sustancial, que harán que en cualquier momento la balanza se pueda inclinar todavía más en función de hacerle perder el suficiente respaldo al gobierno en función y provocar incluso el echar para adelante una moción de censura si llegara el caso. Evidentemente el Partido Popular sabe que ahora mismo eso es imposible, entre otras cosas porque el lastre de Vox para a la hora de pactar nada con nadie es demasiado grande, pero uno nunca sabe si en un momento dado el tufo o la peste de las alcantarillas de Ferraz pudiera llegar a ser tan insoportable que hubiera partidos políticos que se cambiaran de bando. De hecho, en fin, tampoco me extraña, porque ahora mismo no importa nada lo que digan ellos, o prácticamente nada, pero Podemos, por boca de su presidente actual, también ha sido de las que se ha sumado a que se agite el palo de gallinero todo lo que haga falta para que se llegue hasta el final, y que poco menos que Partido Popular y PSOE la misma mierda es, ¿no? En sentido de la corrupción. Lo que con todo esto quiero contar es que, en definitiva, el Partido Socialista ha estado echando balones fuera, en el caso, por ejemplo, de Begoña Gómez, pero, y probablemente en ese caso podía tener algo más de razón, pero tratar de aplicar las mismas consignas defensivas de todo esto es una patraña del Partido Popular. Incluso Óscar López, que parece que lo han fichado como hooligan mayor del reino, por delante incluso del mismísimo Óscar Puente en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, esté incluso desafío al Partido Popular a presentar pruebas y no solo recortes tal. Ojo, 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 porque esto no es la denuncia de manos limpias ni de hazte oír contra Begoña Gómez. Esto es una cosa bastante más seria, que tiene mucho más calado de fondo, que tiene mucho más, como se dice, ¿no?, trellat, ¿no?, o sea, más recorrido, judicialmente hablando. No me cabe ninguna duda de que cumple todos los requisitos para que esa querella del Partido Popular sea admitida a trámite, y con toda la razón. Y, a ver, se sustenta y se puede retroalimentar con las actuaciones si se tramitan separadamente de la trama de hidrocarburos, que efectivamente, ya veremos si es así o se acumula, está instruyendo el juez Pedraz, pueden retroalimentarse mutuamente en relación a la revelación o descubrimiento que puedan hacerse de nuevos hechos próximamente. Por lo tanto, no es que tengamos querella o instrucción de querella contra Begoña Gómez y en lo que pueda esto influir en el desgaste de la imagen de Pedro Sánchez hasta las próximas elecciones, cuando sea que se convoquen, anticipadas o no. Es que esta otra pieza desgasta directamente cualquier credibilidad que el Partido Socialista pueda tener, y es una pieza que, como digo, no me cabe ninguna duda
que jurídicamente hablando, se mire por donde se mire, es perfectamente admisible ante cualquier tribunal y no me cabe ninguna duda que va a ser investigada. Y si va a ser investigada porque se puede tirar del hilo, pues sí, alguien puede decir, hombre, pero será la palabra del uno contra la palabra del otro, ¿no? Será la palabra lo diré, de pues este empresario que dice eso, que subieron esos paquetes, esas bolsas con dinero a la sede de Ferraz, contra Ferraz en bloque, desmintiendo, oiga, pues digo, ¿usted con quién se encontró? ¿A quién le dio el dinero? Que sí que era la planta 2, ya, pero ¿a quién? ¿Quién estaba ahí en esa fecha? Eh, Evidentemente lo negarán. Está clarísimo, pero desde luego, aunque finalmente no se pudiera probar la entrega de esos dineros, hay toda una serie de indicios periféricos, como por ejemplo la concesión de la licencia, como por ejemplo la compra del chalet, a quién se le compra, a quién se lo vende, cuándo se ha comprado. Por ejemplo, Villafuel SL es sorprendente, es una empresa creada, la empresa de Claudio Rivas, que se lleva la licencia esta y que se supone que compra por 600.000 euros. Claro, si yo pago 600.000 y me llevo en un año 182 millones, imagínate. Es una empresa creada en 2020, Manolo. Es que es una empresa creada ad hoc, es decir, a propósito. No es una empresa que lleva toda la vida y que de pronto se trata de apuntar a un negocio dudoso a través de un chalaneo, unas influencias en Palacio. No, no, no. Es una empresa creada a propósito, como tantas que se crearon a propósito durante la pandemia. ¿Para qué? Para medrar, para influir y para obtener prebendas. Esto se llama cohecho pero vamos, o sea, de libro. Lo que pasa es que si el cohecho además ha tenido una derivada como podría ser esta de las bolsas de los 90.000 euros en efectivo, que se entrega directamente en un partido político, pasa de cohecho a financiación ilícita, claro. Y entonces ya la salpicadura de la podredumbre que antes podías contener en una manzana podrida o en 3 o en 5, ahora salpica ya a la organización completa. Y cuando te salpica la organización completa, de ese charco no hay quien se escape. Así que acabe siendo condenado el Partido Socialista como tal por este caso de corrupción que se avizora largo y muy caliente, lo cierto es que el desgaste político del PSOE ya no hay quien lo evite y que lo que queda de legislatura va a ser un arrastrarse por el barro en un sentido y en otro en esa estrategia de desgaste, yo creo que muy bien pensada por parte del Partido Popular, en la medida en la que no se atreven a ir ahora a una moción de censura porque sería precipitado y ellos mismos reconocían, Borja Semper, que la perderían, pero sí es una estrategia de puro derribo por agotamiento, ¿no? Que puede ir dando lugar a que en lo sucesivo, pues si además permanece una posible estrategia de bloqueo cuando no es de uno, es de otro, en aprobaciones de leyes parlamentarias en el Congreso de los Diputados, pues pueda ya generar que la inacción de este gobierno pues se lo puede acabar devorando por dentro. Hay un Congreso efectivamente nacional, ayer lo apuntaba Rafa Cid aquí, yo coincido bastante con el análisis que él hizo ayer cuando aún no se conocían los detalles de esta querella en su conjunto, bueno, pues ese Congreso Nacional en noviembre que se hizo precisamente para evitar que hubiera una conexión con el tema de la ley de amnistía y que serenar un poco las aguas que venían calientes o bajaban revueltas en algunos territorios socialistas precisamente por razón de esa ley de amnistía y lo que había provocado. Es un Congreso Nacional que, hombre, no digo que se le vaya a volver en contra oficialmente, pero más allá de lo que está pasando en Castilla-León, por ejemplo, pero que puede cerrarse en falso y reestallar y abrirse por las costuras, pues fácilmente que el mismo año que viene, con lo cual, en fin, esto todo apunta a que por más que se empeñe oficialmente el Partido Socialista en tirar balones fuera, que es lo que ha hecho por lo menos en un primer momento, deben estar todos allí tentándose la ropa. Repito que las excusas que han estado poniendo, por ejemplo, con el asunto de Begoña Gómez, aquí ya no les valen. Y creo que este es un tema en el que efectivamente el acoso, no solo mediático, y no cabe hablar realmente en este punto, en este asunto por lo menos de acoso judicial, sino de mero funcionamiento de la Administración de Justicia, porque si fuera al revés también pediríamos que se investigara. Creo que el acoso, perdón, el acoso, el desgaste, incluso
interno, es decir, orgánico del Partido Socialista, puede empezar a notarse considerablemente en función de cómo se cierre ese congreso del mes de noviembre. Así que lo que ha pasado en el día de ayer es, desde el punto de vista de política interna, una de las cosas más graves que ha pasado nunca en España, en la España democrática esta bipartidista, y además abre un peligrosísimo precedente en cuanto a que efectivamente esto es una pura judicialización de la política. Es la única frase que le compro a todo el argumentario socialista en el día de ayer. La única frase que le compro es una judicialización de la política, pero es que al final, tal y como nos hemos colocado en la dinámica de una legislatura que es en la práctica casi insostenible desde el punto de vista numérico, por la cantidad de alianzas imposibles que exige, pues no queda otra que acabar dirimiendo las contiendas a través de los tribunales. Y claro, los tribunales, tal y como los tenemos configurados en España, pues te dan lo que te dan. Pero ante la tentación de pensar esto será maniobra de lawfare, recordemos, ha sido el juez Pedraz el que ha mandado a prisión a Víctor Aldama, a Claudio Rivas y a su hermana en la trama de los hidrocarburos, que es de la que sale este pago de los 90.000 euros en efectivo en la misma sede de Ferraz, como se supone que pago directo de esos 600.000 como astilla o comisión ilícita para la obtención de una licencia que efectivamente se concedió en junio de 2021. Y el juez Pedraz no es precisamente de la cuerda de aquello que llamamos lawfare en España. Así que igual que yo he sido muy crítico muchas veces en materia de lawfare aquí en España, también tengo que decir que en este caso la querella del Partido Popular me parece absolutamente fundada. Lo siento mucho porque le duela, pero me parece absolutamente fundada y creo que se tiene que investigar a fondo, y creo que, no sé si a fondo se investigará, pero que desde luego se admitirá a trámite, no me cabe ninguna duda. Muy bien, Carlos, pues dicho queda. Esa es tu opinión, tu punto de vista. Creo que bien razonado y ya veremos. Nos queda esperar y ver cuánto hay de real en todo ello. Porque también es cierto, yo estos días lo he repetido en algún sitio, que una cosa es los informes, incluso lo que pueda contar un periódico o un vídeo grabado, y otra cosa son tener pruebas y presentarlas en un juzgado para que vaya más allá de todo lo que hemos contado, ¿no? Bueno, Manolo, una prueba testifical es una prueba. Evidentemente que por sí sola el testimonio de un testigo no es una prueba suficiente, o puede no serlo, a veces sí, depende. El Tribunal Supremo tiene una amplísima jurisprudencia de muchas décadas determinando cómo y de qué forma puede darse validez a un testimonio de un testigo como prueba incriminatoria. Pero normalmente la valoración de pruebas a la hora de incriminar y a la hora de condenar a alguien en materia penal se hace de forma conjunta, se llama valoración conjunta de la prueba. Y es precisamente aquí lo que, por lo menos en este estadio inicial de una querella que se acaba de presentar, lo que hay que valorar no es si el testimonio por sí solo de este empresario que dice lo que dice es suficiente, sino si hay un conjunto de indicios que hagan razonablemente verídico, es decir, posible que sea verdad, que es posible que sea verdad, verosímil, esas alegaciones. Y ciertamente he contado que hay indicios contrastables más que suficientes, y encima algunos de ellos contrastados ya por el propio juez Pedraz en la investigación paralela de la trama de hidrocarburos, que hacen clarísimamente entender que es perfectamente verosímil el relato que se está presentando a través, aunque sea de un medio ultra como de Objective. Vale. Bien, dicho queda, Carlos. Ponemos música, ¿no? A limpiarnos un poco de tanto fango, ¿no? Seguimos con Carlos Montouto en Es lo que hay, aquí en Radio Clara, y vamos con un segundo tema también muy interesante, muy candente, muy de actualidad, y que
Ya hemos comentado aquí en Radio Clara, que se seguirá comentando, no solo por la gente que opina aquí en Es lo que hay, sino por colectivos que se dedican a trabajar en el tema de la vivienda, los desahucios, etcétera, etcétera, desde hace muchos años. No nos hemos apuntado al tema de la vivienda, del derecho a la vivienda, de los desahucios, de la carestía de las mismas, ahora que ha habido manifestaciones, ahora que se ha puesto algo de moda en los medios, sino que Radio Clara lleva muchos años con organizaciones como la PAP y otras hablando de este asunto. Crisis de vivienda. Pintan bastos y no hay una sola solución. Es tu titular, Carlos. Pues Pues sí, dale. porque normalmente desde la izquierda, con un criterio, pues porque nos hemos acostumbrado a eso de un Estado asistencialista, en donde le pedimos al Estado y la Constitución nos ampara. Además, como ciudadanos que en aquellas necesidades básicas a las que por distintas circunstancias la población, los ciudadanos que formamos este país, no podemos acceder, sea el Estado el que cubra esas necesidades básicas, y una necesidad básica de dignidad es sin duda la vivienda, pues nos hemos acostumbrado a tener ese criterio de exigencia de asistencia al Estado, ¿no? Vamos a llamarlo así, y por eso cuando hablamos del asunto de la vivienda, inmediatamente pensamos en una solución pues asistencialista, ¿no? Oiga usted, tope los alquileres, intervenga los mercados. Porque sí, que se ha hecho aquí, que se ha hecho allá, tal. Bueno, bien, yo no digo, faltaba más, que no estoy de acuerdo con que hagan falta alguna clase de medidas. Hoy, perdón, ayer lunes, salió el gobierno tratando de paliar a la ministra de Vivienda, de la que se ha pedido directamente la dimisión en las manifestaciones del domingo, pues con esa idea asistencial de nuevo, que no son más que tiritas, que es lo que voy a tratar de explicar hoy, con datos del Banco de España y con datos del INE, no me lo invento, pues como digo, la ministra de Vivienda ha tratado de, una vez más, volver a poner paños calientes frente a las enormes manifestaciones que hubo el pasado domingo, diciendo que amplían en otra línea con otros 200 millones de euros que van a donar a bonos para el alquiler para la gente joven. Una auténtica tirita. Una auténtica tirita que además va en una línea que no resuelve en absoluto el problema. Ni resuelve, es decir, es puro asistencialismo, pura caridad. Toma, va, pobrecillo, te doy 200 millones y así a ver si os calláis. Eso va a resolver las razones por las cuales tenemos una imposibilidad de acceso a la vivienda generalizada, tanto en materia de compra como en materia de alquiler. Es que esa es la cuestión. Entonces, habrá que acudir en algún momento a por qué es tan difícil, cómo hemos llegado a esta situación y qué va a pasar en los próximos años. Porque no hay una receta mágica. Yo sé que lo que voy a decir, por eso empecé diciendo que lo voy a apoyar con cifras oficiales del Banco de España y del Instituto Nacional de Estadística, puede ser impopular, porque automáticamente, desde quienes están acostumbrados al discurso político asistencial, inmediatamente se aduce que eso es volver a dejar en manos del mercado, y ya sabemos lo que pasó con la crisis del ladrillo en el año 2008, la iniciativa de la regulación de los precios. Pero es que hay una verdad incontestable. Hemos crecido a un nivel tal, lo que se llama el número de hogares, que es imposible poder asumir la necesidad de vivienda que se tiene en España si no se empieza a construir de una santa vez, otra vez, a un ritmo el doble de que se viene haciendo. Y voy a poner datos sobre la mesa. Y esto que puede sonar muy mal y que tiene poco que ver y que se contesta habitualmente con el argumento de, bueno, pero si hay un montón de viviendas vacías, hay 3 millones y pico de viviendas vacías. Ya, pero ¿dónde? Ahora veremos qué pasa con las viviendas vacías. Y además, lo que tiene que haber es vivienda social, y lo que tiene que haber es vivienda de protección oficial, que no hay. Ayer lo comentaba Rafa Cid, creo que también salió a relucir en la tertulia, y es cierto, España es de los países que está a la cola, y esto es achacable a todos los gobiernos habidos y por haber desde los tiempos de Zapatero. He dicho desde Zapatero porque precisamente la desregulación de la vivienda de protección oficial, aunque ya se había producido antes, pero sobre todo la desregulación del suelo que provocó
la especulación feroz en materia de compra, promoción y construcción de vivienda nueva en España, que en realidad no valía para nada y que en realidad no estaba ajustada a las verdaderas necesidades de vivienda donde hacía falta, y encima sin ninguna dotación de provisión de vivienda social y de nueva vivienda de protección oficial, pues fue del señor Aznar con su famosa ley del suelo del año 2004. Pero de aquellos polvos, estos lodos, ni Zapatero después, a partir de 2005, ni por supuesto Rajoy, ni por supuesto Pedro Sánchez, han hecho prácticamente nada más que poner tiritas en relación a esa escala tan baja de vivienda de protección oficial y de vivienda social. Pero es que social, de protección oficial o de renta libre, Manolo, según el INE, de 2019 a 2023, el número de hogares, esto se cuenta por hogares, ¿vale? Porque ahora veréis por qué han subido tanto los hogares. Ha aumentado en más de 900.000 unidades, mientras que el número de viviendas terminadas en ese periodo fue de 430.000. Entonces, uno podría pensar que esas diferencias de 450.000, 470.000 unidades, es decir, nuevas unidades familiares que no pueden tener acceso a una vivienda, suponiendo que la pudieran pagar, de las viviendas terminadas durante este periodo, 430.000, podrían ser ubicadas o reubicadas o absorbidas por los más de 3 millones de inmuebles vacíos que hay en España. Pero es que resulta que ¿sabes dónde están esos inmuebles vacíos? Esos famosos 3 millones de los que tanto hablamos, a veces todos, yo me incluyo de una manera un tanto a la ligera. Pues querido, el 45% de las viviendas vacías están en municipios con menos de 10.000 habitantes. Menos de 10.000 habitantes, eso es un pueblito. Ahí es donde está el 45% de las viviendas vacías, en un lugar, los municipios con menos de 10.000 habitantes, donde solo reside el 20% de la población. Al mismo tiempo, en las ciudades con más de 250.000 habitantes, las viviendas vacías representan solo el 7,5% de su parque total de viviendas y el 10,5% del stock nacional de viviendas vacías, o sea, como unas 400.000 unidades. Hay un problema enorme, porque no solamente es que ha decelerado ferozmente la construcción de nueva vivienda, en razón de dos cosas, sobre todo. La primera es las enormes resistencias de los bancos a raíz del bofetón que se llevaron en 2008 en la concesión de préstamos hipotecarios a promotores y constructores. Antes se daban a la ligera, ahora no se dan ni de coña, o se dan con unos requisitos tan estrictos que a la gente ya no le interesa como negocio. Por tanto, no hay iniciativa privada de construcción. Y la iniciativa pública de construcción, pues ya sabemos lo que es. A la señora Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid en 2015, le costó perder las elecciones en 2019 justamente en la manera en cómo defraudó a sus propios electores por la falta, por unas razones o por otras, de ni siquiera un número, digamos, razonablemente cercano al prometido en la construcción de nueva vivienda social, sobre todo en el sur de Madrid, que es donde estaban la mayor parte de sus votantes. Cuando alguien decía ayer en esta misma antena que esto era, me parece que en la tertulia, que este tema de la vivienda sí que podía tumbar al gobierno o por lo menos hacer que perdiera las próximas elecciones, no nos quepa ninguna, absolutamente ninguna duda que junto con lo que hemos estado contando antes, en lo que les pueda desgastar interna y externamente en materia de corrupción, puede acabar siendo la fosa del Partido Socialista, no solo para las próximas elecciones, sino para muchas de las que vengan después. Porque ciertamente esta es una herida muy vieja y una reivindicación muy antigua de grandes sectores de esa población que habitualmente, aunque pueda ser simpatizante de un cierto voto de izquierda, se abstiene porque desconfía de toda la izquierda institucional y que solo de muy cuando en cuando se moviliza, que es lo que hace que el Partido Socialista acabe ganando las elecciones. Por lo tanto, la desmovilización de ese votante, que viene, entre otras cosas, por esta cuestión de la vivienda y que puede ser en un grado superlativo, además del tema de la corrupción y del tema de otras cuestiones, como tiene que ser ya más puntuales, como puede ser el tema del Sáhara, o puede ser el tema de la inmigración, puede ser el tema de Israel, etcétera, etcétera. Bueno, más allá de eso, estos temas son los temas verdaderamente desmovilizadores. Decía antes, a Carmena le costó las elecciones. Esa fue la razón principal aducida por muchísima gente para no votarla cuando le votó en 2015.
El Partido Socialista aquí, durante este periodo de tiempo, ha estado haciendo lo que ha estado haciendo, es decir, prácticamente nada. Y en una contingencia en la cual decir que esto se soluciona con los 3 millones de viviendas vacías, como si todos fueran de los bancos, resulta que de esos 3 millones de pisos de viviendas vacías, la mayoría están en un estado tan lamentable de conservación, o bien porque los bancos que se los quedaron en las subastas como consecuencia de la crisis inmobiliaria de 2008 no los han mantenido. Y esto, por ejemplo, es un dolor de cabeza constante de muchas comunidades de propietarios donde ha habido pisos que se han quedado los bancos y los bancos no pagan los gastos de comunidad. Y entonces resulta que tienen unas deudas asombrosas con los bancos y demanda a un banco para que pague los gastos de la comunidad, como actúa el propietario o adjudicatario de aquel inmueble en subasta. O bien está en un estado de conservación por falta de mantenimiento, de electricidad, tal, que evidentemente nadie quiere ir a vivir ahí. Por lo tanto, esta ilusión de que podemos reabsorber toda la demanda con el parque de vivienda vacía es una ilusión. Pero es que además estamos en un momento de una contingencia en la cual decir que la culpa de todo la tienen los pisos turísticos y los turistas, pues es también una media verdad, y siento mucho decirlo. Y no es que no esté de acuerdo con que haya abusos enormes que hay que parar por parte de ayuntamientos que conceden licencias a bajos que no están habilitados o no deberían ser destinados a viviendas, comunidades de propietarios que se muestran relativamente inactivas, comunidades autónomas que no aplican la ley de vivienda en relación a la determinación o declaración de zonas tensionadas para contener mínimamente el precio de los alquileres, que no se entra al trapo definitivamente con los contratos de temporada justamente para evitar el fraude de ley que se viene observando desde que entró en vigor la ley de vivienda en aquellos territorios donde se aplica. Y que esto también tenga mucho que ver no tanto con la voluntad de un partido político u otro, sino con el conjunto tan inestable que tenemos de fuerzas parlamentarias en esta legislatura. No quiero decir que esto no sea cierto, pero lo que sí quiero decir es que vivimos, eso es verdad, en un periodo de coyuntura especial, donde no solamente es que tenemos mucho más turistas demandando viviendas, o no turistas, sino extranjeros que vienen a establecerse en España. Y estoy pensando no en los inmigrantes que vienen de América Latina o que vienen de África. Estoy pensando en rusos, chinos, europeos, del norte de Europa, etcétera, etcétera, porque efectivamente España es un país atractivo para vivir. Lo es, lo ha sido siempre. Era entonces desde un punto de vista más turístico, pero conforme nos hemos ido homologando en calidad de vida o en ciertos estándares de vida moderna con el resto del mundo, pues nos hemos convertido todavía en mayor aliciente, no solamente para venir aquí a especular y ganar dinero, también incluso para vivir. Con lo cual hay una demanda. Y esa demanda es verdad, hay un incremento. Pero también es verdad que antes, hasta el 2014, dicen las estadísticas, aproximadamente las llamadas unidades familiares, que son las que necesitan de una sola vivienda, generalmente estaban compuestas con una media de 3 y pico personas, porque es un promedio, 3 y pico personas, 3 personas en números redondos. Ahora, el incremento de las llamadas unidades familiares se ha convertido, el incremento de unidades familiares de una sola persona, Manolo, se ha multiplicado exponencialmente. Es decir, ahora la necesidad de vivienda para una sola persona, sea en régimen de alquiler o sea en régimen de propiedad, porque nuestros modos de vida han cambiado en relación al de nuestros padres, se ha multiplicado exponencialmente. Claro, esto es un cóctel absolutamente explosivo. Pero absolutamente explosivo. Y esto lo que nos está apuntando es que tenemos una cuantía significativamente por debajo de la creación neta de hogares, una cuantía de construcción de obra nueva significativamente por debajo de la creación neta de hogares en 2022 y 2023. Y esto es un hecho inédito, en Manolo, en la historia de inmobiliaria española desde que se tienen registros. Nunca había sucedido que estuviéramos tan por debajo la oferta de vivienda respecto de su demanda. Haría falta supuestamente multiplicar por 2, si no por 3, el ritmo de construcción de vivienda en España. Y claro, esto habría que hacerlo de una manera en la que, fíjate cómo será de grave que ahora mismo se está estimando ya por parte del Banco de España que haría falta una creación neta de unos 330.000 hogares anuales en el periodo
2024-2028, cuando las anteriores proyecciones solo contemplaban 215.000 hogares, no 330.000. O sea, fíjate el subidón tan gordo de un tercio prácticamente, para intentar paliar medianamente este desequilibrio entre oferta y demanda. Claro, la cuestión es, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que tenemos que construir más obra. No, tenemos que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tiene que haber un plan integral de intervención en el mercado inmobiliario, pero que no excluya la creación de nueva vivienda. Hay que hacer nueva vivienda y hay que hacerla a toda pastilla, porque es imprescindible. ¿Pero cómo? Pues haciendo dotaciones de suelo por parte de suelo público, con evidentemente muchos y muy severos controles en relación a que esas dotaciones tengan un destino de vivienda social o de vivienda de protección oficial donde hagan falta, para facilitar el acceso precisamente a la vivienda a las personas de menos interés. Todo esto, o sea, de menos recursos, todo esto combinado, porque esto se hizo, esto en los años 80, la segunda mitad de los 80, primerísimos 90, algunas comunidades autónomas llevaron adelante planificaciones de construcción de vivienda social con unas determinadas características. Y sí, fueron muy peleados, pero esto permitió a mucha gente acceder por primera vez a una vivienda que nunca hubieran podido acceder de otra manera. O sea que esto se ha hecho, cuando se quiere, se puede. Se ha hecho a pequeña escala, no se ha hecho a escala nacional. Lo que pretendo con todo esto decir, y con esto ya termino, Manolo, creo que ya no tenemos más tiempo, es que hace falta un plan integral de intervención del mercado de la vivienda que incluya no una solución excluyendo a otras, sino una combinación de soluciones, porque mientras estemos solo con el eslogan de la revolución de las llaves, de la huelga de los inquilinos, que no me he dado tiempo a mencionar, que es una huelga que, bueno, pues puede tener un impacto más simbólico que otra cosa, simplifiquemos las soluciones que pretendamos reivindicar, reconduciéndolos a un solo aspecto del problema, no vamos a hacer más que poner tiritas como los bonos para el alquiler de la señora ministra. Así que vamos a repensar un poco mejor este tema de la vivienda, porque hay que introducir, si queremos hablar en serio, más derivadas que un aspecto concreto, que si son los pisos turísticos, que si son el tope de los alquileres, o que si es que fíjate, es el mercado amigos y cada cual que se apañe y me expulso. No, verdaderamente es una emergencia nacional el asunto de la vivienda y hace falta un pacto integral de todas las fuerzas políticas para abordar esto con seriedad, cosa que, dado cómo están las cosas en este momento, las hemos apuntado al principio del programa, parece prácticamente imposible. Como no sea así, la cosa va a ir a peor. Muy bien, Carlos, pues aquí lo tenemos que dejar porque se acabó el tiempo. Pues sí, señor, ahí queda. Vale, Muy bien. pórtese usted bien y la semana que viene hablamos más. Eso es, seguiremos hablando del gobierno y de otros. Y de los alrededores. Eso es. Vale, Chao, salud. chao, salud.